el arte es una forma de mantener vivo el espíritu. Mi obra tiene mucho de batiente, que viene a ser como el mecanismo del mar, batiendo una y otra vez, produciendo el blanco de la espuma. Ese batir la obra, es un poco el mantener ese espíritu vivo, ¿no? Yo hablaría de Luis como de una personalidad creadora intensa, ¿no? Honda, muy preocupada por descubrir las posibilidades de los distintos lenguajes artísticos. Esas son para mí los rasgos esenciales de la personalidad creadora de Luis Palmero. Pues este es el pueblo de Bajamar también, de yo viví toda mi infancia y mi juventud. Y este paisaje aquí, esta especie de callejón, donde tú de repente te encuentras con el muro ese del mar, ¿no? Siempre me ha interesado. Casas a los lados y el mar al fondo, con la línea de horizonte, ¿no? Luis es una persona extraordinaria para mí. Yo creo que entendí enseguida que en sus inmensos pequeños cuadros, por decirlo de alguna forma, hay esa libertad. No es un pintor como otro cualquiera. Cuando llegas a esa pasión contenida que hay en los cuadros de Luis, o los entiendes o no los entiendes, ¿no? Hay quien no entiende nada de la pintura de Luis, pero sí que cada vez es más transparente, ¿no? A mí de Luis Palmero siempre me ha fascinado que pueda decir tantas cosas con tan pocos elementos. O sea, sería su minimalismo, pero minimalismo que es compatible con formatos que son pequeños, que no son los de los minimalistas norteamericanos clásicos, un minimalismo contaminado por lo figurativo, contaminado por el mar, el horizonte, los barcos, las casas, la arquitectura. Con todo eso, hacer unas composiciones pequeñas. Yo me acuerdo cómo me encantó la primera vez que escribí sobre él, que el catálogo reproducía los cuadros a su tamaño. O sea, era un catálogo de láminas sueltas, era Galería Manuel Ojeda, se abría la cubierta, ya venía un cuadro y dentro venía el texto y luego venían láminas sueltas y ponía todas las obras están reproducidas a su tamaño. Eso es maravilloso. Pero siempre me ha interesado mucho esa línea del horizonte, ¿no? Esa línea hiriente que hay en el horizonte que separa el mar del cielo, ¿no? Es una línea a veces incluso agresiva. Y esa línea siempre me ha interesado, ese corte. Yo lo admiro como mi compañero, no lo admiro como artista, o sea, y él siempre ha estado implicado en las cosas de la familia, como padre. Para mí es un ser bastante destacable y que nos hemos apoyado mucho pues, en las cuestiones familiares. Y en cuanto a su pintura, a mí pues siempre me gusta la obra que hace Luis por su simplicidad y su grandeza a la vez. La obra de Luis empieza desde la abstracción más rigurosa,
con influencia sobre todo de los pintores abstractos americanos. Luis venía del constructivismo, le interesaba mucho la vanguardia geométrica, sobre todo Malevich, ¿no? Fue un gran maestro. Recuerdo aquellos años en que los dos nos apasionamos profundamente por la obra de Malevich, ¿no? Incluso luego por el Malevich más colorista, pero eso vino un poco más tarde, ¿no? Y de ahí pasó Luis a interesarse por descubrir, o por indagar, mejor dicho, en la línea, digamos, fronteriza entre abstracción y figuración. Y en esa línea ha seguido trabajando y a mi modo de ver con grandes logros, porque Luis ha hecho, digamos, ha humanizado enormemente la abstracción geométrica y ha dado a la figuración unos caracteres de abstracción poderosísimos. De manera que yo diría que el punto en que trabaja Luis es un punto fronterizo, ¿no? Él es un aduanero, es un nuevo aduanero, diría yo, entre figuración y abstracción. Y aquí interviene mucho el papel que desempeña en su obra la pintura de Jorge Oramas, ¿no? Y sobre todo meternos, yo diría que tiene que ver con la capacidad que tenemos de meternos en un archipiélago imaginario. Y ese archipiélago imaginario es más contundente que el territorial o meramente el geográfico. Es decir, si eres capaz de habitar esos pequeños islotes de la pintura de Palmero, que a veces es un pequeño cuadro, que a veces es un macrocontinente, que es una habitación entera, y a través de los archipiélagos imaginarios, de las islas extrañas de la pintura de Palmero, vas avanzando hacia una geografía simbólica que es la suya, ¿no? Definir la obra de Luis solo se puede definir desde la emoción, desde el atractivo que te plantea algo que ves y va mucho más allá de un simple objeto. Luis es un gran pensador y un gran escritor. Y me acuerdo que siempre me he quedado con esa frase que decía, cuando tenía un estudio pequeño, hacía cuadros grandísimos. Y ahora que tengo un estudio grande, hago cuadros chiquititos. Pues en fin, Luis hace objetos sin remedio, ¿no? O sea, y puede siempre está pintando, pero podría dejar de pintar años, yo qué sé, y seguir retomarlo cuando le dé la gana. Está tan consolidado dentro de sí, ¿no?, que me parece que a mí me da una tremenda seguridad. Nadie que me haya comprado una pintura de Luis ha dicho, oye, esto, ¿qué va? Nadie se desprende de un Luis Palmero. Es curioso. O sea, que yo creo que a Palmero no se le puede catalogar ni como un pintor figurativo ni como un pintor abstracto, no se le puede catalogar como un minimalista solamente, sino que es un post-minimalista sensible, receptivo a ejemplos muy variados que le orientan, digamos, hacia su propia manera de ver el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa manera de ver el mundo le influencia Oramas, le influencia Volpi y le interesan muchas de las opciones. Yo creo que el minimalismo parecía, digamos, una especie de final y al final ha sido un principio. Hombre, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Es verdad. Bueno, hacía años que no, varios años que no hablábamos. Es verdad, Sí, es sí, verdad. sí, Pasa sí. por aquí. Andrés Hicho Robaina yo creo que es el culpable de que nos hayamos encontrado. Sí, sí. Y de más cosas, porque realmente, bueno, yo seguía el trabajo de Sintaxis y también yo a Andrés lo había conocido en Barcelona, todavía, yo creo que Cuando él estaba ahí. vivía todavía allá. Sí. Ahí sí que sé la fecha exacta porque fue como, pues,
76 o por ahí me parece que fue. Pero el caso estaba en Barcelona, hacía otra revista literaria. Literatura, ¿no? Literatura, sí. Literatura. Y había dedicado un número a Juan Hidalgo, publicaba cosas de Mas Oliver, publicaba cosas de Joan Brossa. Y a partir de ahí empecé a recibir cosas suyas. Empecé a ver que en vuestra isla había como un ambiente de poesía en diálogo con la pintura. Estabas tú, estaba José Herrera, Medina Mesa. Todo ese mundo gravitabais, digamos, alrededor de una revista que era Sintaxis, que era una revista literaria, pero las cubiertas de la revista tenían siempre una imagen de un pintor. Podía ser Salvo, podía ser Vicente Rojo, etcétera. Yo creo que Raffles también estuvo por ahí. Manuel Padorno como pintor, también todo esto, ¿no? Y entonces, a mí me llamaba la atención Sintaxis, pero luego estaba también, ya no me acuerdo en qué orden, pero estaba también el suplemento de literatura, ¿no? Sí, de jornada literaria se llama. Y todo lo que me llegaba de Andrés era a la vez conectado con lo más contemporáneo, conectado con la pintura, pero también conectado con algo que yo veo también mucho en tu trabajo, y me empecé a fijar en que también tú estabas en esa línea de reflexión sobre la identidad cultural canaria, sobre la insularidad. La tradición, ¿no? Siempre Andrés hablaba mucho en esa época del libro Lo cubano en la poesía, de Cintio Vitier, ¿no? Pues un poco lo canario en la poesía o lo canario en la pintura, y había en jornada la mitad, digamos, era producción contemporánea y la otra mitad era miradas hacia Agustín Espinosa, hacia José Jorge Oramas, Oscar Domínguez, bueno, estaba Fernando Castro también de por medio, que traía todos sus conocimientos sobre Domínguez. Y yo siempre he dicho, cuando el TEA dedicó una exposición no hace mucho a Sintaxis, subrayé mucho que en ninguna otra región española ha habido tanta conciencia de la tradición en la que se escribía el trabajo que vosotros hacíais. Es decir, que constantemente se estaba mirando el trabajo en el espejo de Oramas, de Domínguez, de Westerdahl, de Agustín Espinosa. Por ejemplo, Agustín Espinosa para ti es una figura estelar, ¿no? Es alguien que te ha traído como un faro. Yo creo que en algún momento incluso había una idea de hacer una edición, ¿no? O sea, hubo una, pero no se llegó a hacer. Debería hacerse un día. No se llegó a hacer. Agustín Espinosa, a mí me gustan todos sus libros, me interesa el texto sobre Oramas, que es rarísimo, un texto que no es tan luminoso como la pintura. Media hora jugando los dados. Sí, media hora jugando los dados es un texto no tan luminoso, es un Oramas más sombrío, ¿no? Más atormentado. Pero me entusiasma también Crimen, que es un romanticismo negro pasado por el surrealismo, pero el libro que yo pondría por encima de todos los demás es el primero, Lancelot. Lancelot es un retrato de una isla con una capacidad de mirada universal a partir de esa isla, ese enraizamiento, ese lado solar, luminoso, esas referencias al realismo mágico de Franz Roh, esa capacidad que tiene también Espinosa de dibujar y ser su propio ilustrador. Todo eso, pero y después también una mirada hacia el exterior, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en pintura, mientras estábamos intentando hacer relectura de todo esto, pues también estábamos entrando en contacto con pintores alemanes, con la obra de Brinqui Palermo, por ejemplo. Sí, bueno, a mí, ya yendo en concreto a tu trabajo, a mí me llamó poderosamente la atención, por un lado, que estabas mirando esa tradición y podías tener una mirada nueva sobre Oramas, por ejemplo. Partías un poco de la mirada de Oramas sobre lo que tenía más cerca y la capacidad de abstracción que tenía ese pintor, pintor que muere con tan poquísimos años, que vive el final, que era de origen humildísimo, ¿no? Era peluquero, que está encerrado en un sanatorio por su tuberculosis y entonces lo que pinta es el paño, digamos, el trozo de la ciudad de Las Palmas que tiene enfrente, que son los riscos con esa arquitectura coloreada. Y entonces que a partir de eso, que venía también de una mirada hacia afuera, él había estudiado en la escuela Luján Pérez y entonces se había alimentado del libro de Franz Roh, Realismo Mágico, que era el libro
digamos, que le había enseñado pues, a mirar a la pintura italiana de Chirico, o la pintura alemana de la nueva objetividad, en fin, todo eso. Entonces, a partir de eso es capaz de sacar su obra tan única y tan luminosa. Yo lo califiqué en la exposición que le dedicamos en el Reina, que tú colaboraste además también en el catálogo, con un texto, yo lo calificaba en el título de José Jorge Oramas, Metafísico Solar. Era como un de Chirico, de Las Palmas, metido en ese pequeño mundo y capaz de una poesía enorme, con un rigor enorme también pintando. Y yo creo que eso es lo que tú has aprendido de él, y muchas de tus obras poseen el eco, digamos, son obras abstractas, pero poseen un eco del mundo en torno que tú vives, es que es parecido al que él vivía. Tú, digamos, geometrizas el mar, ¿no? Buscas líneas rectas en la naturaleza, buscas el horizonte marino, el cielo, las casas, los barcos, que son como casas en movimiento. Y ahora mismo me decías que estás pintando barcos. Sí, ahora estoy haciendo varias series, ¿no? Estoy haciendo una serie pequeña de horizontes, ¿no? Con barcos, vamos, esta es muy curiosa, ¿no? Pero es obra sobre papel, pero en bastidores, ¿no? Es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque es un intermedio entre lienzos y papel, ¿no? Una especie de intermedio. Y después estoy haciendo también unos formatos grandes, ¿no? Porque últimamente, o sea, me gusta o los formatos muy pequeños o los formatos muy grandes, ¿no? Yo hasta ahora creía que esta alfombra sobre la que estamos no, posiblemente, era tu obra más grande. Bueno, posiblemente sea la obra... Bueno, hay una que creo que es un poquito mayor que esta, ¿no? Pero el lienzo, ¿no? Entonces, el lienzo, sí. Porque alfombra es la única. No, alfombra es la única. Esto fue un encargo que hay que decir que fue divertido. Me acuerdo todavía tu gesto cuando dijimos, queremos que nos hagas una alfombra, y tú dijiste así. Pero yo es que no sé... Dije, no, esto es una alfombra que va a hacer un taller, que son dos hermanas de Sigüenza, que hacen alfombras. Habían hecho alfombras de Campano, habían hecho una alfombra de Dis Berlín, y no sé si tú me comentaste alguna más también. No sé si Saura, pero hicieron algunas alfombras y desgraciadamente no continuaron. Es una tradición, la alfombra moderna, muy bonita, es muy maravillosa. Sí. En la época del Art Deco en París. Millares tiene alguna. Bueno, ¿no? Millares hizo ese, claro, es que exactamente. Hay la tradición española de Carola Torres, que era la mujer de Moreno Galván, el crítico comunista. Carola tenía un taller que hizo Saura, Millares, y yo recuerdo ver algunas Millares. Otros pintores de esa generación. Pero en concreto, no sé si Gerardo Rueda llegó a hacer algo no lo también. Sé, pero ella seguro Millares y Saura y algunos más del paso. Es una tradición que se ha perdido, ¿no? Es una tradición que está muy perdida, pero en concreto en Francia, en los años 20, hubo un momento buenísimo con la geometría en los 20, y luego hubo una mujer que se llama Marico Itolí, que yo vi aquí en Madrid, en una galería, en la Galería Rayuela en concreto, una exposición sobre las tapices de Marico Itolí. Había, por ejemplo, cosas de Matisse y de Picasso, me parece, y había sobre todo, me acuerdo, un Miró amarillo. En alfombra también. Una alfombra de Miró amarilla que era extraordinaria, pero una cosa de una belleza enorme. Vamos, es que yo escribí sobre esa exposición, o sea que... Pero vamos, tú superado el momento de pánico, te diste cuenta que lo que tenías que hacer era un cartón para que estas mujeres lo agigantaran, ¿no? Digamos. Pero ustedes me plantearon hacer una alfombra y digo, yo alfombras no sé hacer. Eso fue divertido, ese susto tuyo. Sí. Por este... Octavio Paz, ¿no? Sí, este lo tienes, ¿no? ¿También? Sí, lo tengo, sí. Lo compré en la librería Jarama hace muchos años, precioso. Bueno, en fin, desplegable. ¿Recuerdas en el espacio? Al de Sonia Delaunay, ¿no? El Sonia Delaunay, tengo ahí una cosa de Sonia, pero no, el transiberiano lo compré para el Iván, pero no lo tengo. Pero por aquí hay más cosas que te pueden gustar, por ejemplo, por aquí tengo, pues mira, un Lezama, hablábamos tal, la expresión americana de Lezama, dedicado. Qué bien, qué cosa. En el 58. Sí. Y tengo también... Tú me hablabas uno de Ramón... Mira, y esto es... Espera, mira, este es un libro del cual hemos hablado, mira, está ya un poco hecho polvo, Lo cubano en la poesía, de Cindio Viter, año 58 también, el mismo año, y dedicado a Leopoldo Panero, padre. A Leopoldo Panero padre. Esta es la parte hispanoamericana de la biblioteca, y bueno, y este es el primer libro bueno que tuve en mi biblioteca,
que es El fervor de Buenos Aires de Borges, que es un ejemplar firmado por mi padre en el 47. Tú decías que es el primer libro de Borges, ¿no? Es el primer libro de Borges y es un libro que mi padre lo tenía porque su tío abuelo, y mi tío abuelo, al cual yo conocí, Evaristo Correa Calderón, pues era amigo de Borges, tiene incluso un poema colectivo. Sí, sí. De los Y dos. el grabado es de Nola Borges, de su hermana. Su hermana, ¿no? Eso. Qué bien, qué bien. Realmente la labor de Manuel Ojeda con respecto a mi obra ha sido importante, ¿no? Y ha sido el galerista que más hemos durado con una fidelidad, ¿no? Él le interesa mi obra y a mí me interesa su trabajo como galerista, ¿no? El durar tanto tiempo trabajando con él y él también aguantándome a mí, claro, pues denota que ha habido una pasión, por encima de todo ha habido una pasión con respecto a la obra, ¿no? Luis, coño, tanto tiempo sin verte. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ah, muy bien. Bien. Muy bien. Uy, vente. Hombre, Y aquí están dos oramas, los oramas. dos pequeños, grandes oramas. Pequeños grandes oramas. Que afortunadamente me los ha prestado Nano Doreste, de la Galería Vegeta, y que a él se lo agradezco porque Yo es difícil. voy a cogerlo en la mano porque es la primera vez que cojo un orama en las manos, ¿no? Y además que la gente piensa que la pintura es nada más que una cuestión de retiniana, ¿no? Y la pintura es una cuestión física y tiene un cuerpo. Entonces ese cuerpo hay que tocarlo, ¿no? Hay que no solo verlo, sino tocarlo. Tocar la pintura, sí señor. Pintura. Muy bien, muy bien. Vamos a sacarlos a la luz, Sí, vamos a llevarlos hacia allá. Vamos a llevar este por lo menos. Sí, sí, porque creo que así, cada momento del cuadro, cada momento de luz... Y la intensidad que le pone a la obra, ¿no? Vamos a ponerlo allí. Vamos a llevarlo. Salud. Vamos a ponerlo aquí en esta peana. Que no se nos caiga. Sí. Fíjate, a mí me pasó, viendo una exposición del Reina Sofía de Doramas en Madrid, tenía todos los cuadros de paisaje y él, tú sabes que hizo varios autorretratos, ¿no? En uno de ellos estaba a la altura de los ojos míos, me puse de frente y fue un impacto muy fuerte, es como si estuviera dialogando con su parte interna, ¿no? Me pasó algo extraño, incluso físicamente noté como que químicamente yo estaba reaccionando a esa mirada, ¿no? Fue algo muy incluso inquietante, ¿no? Me llegué un poquito a alarmar, ¿no? Digo, coño, ¿qué está pasando aquí, no? Es curioso, sí, sí. Es de alguna parte tiene que venir la magia, ¿no? Y como decía antes, de un niño de 23 años, fíjate tú la cantidad de energía que hay detrás de todos esos cuadros, con la contención, que es una característica de tu pintura, ¿no? Que la contención que él ha tenido, un tío fuerte, como se ve en las pocas fotografías que vemos de él, allí en un hospital. No sé qué altura podía tener el Orama, la verdad. Pues no parecía un tío pequeño, ¿no? No parecía en las fotos, no parecía un hombre contundente, sí. Pero fíjate cómo define las formas todas, ¿no? Como geometría, ¿no? Todo definido, todo, pues son las sombras, la luz, ¿no? Esto digamos que no es lo que él veía exactamente, sino yo creo que él ponía parte de su interior, ¿no? Claro. Y entonces, porque a lo mejor hasta los colores son puestos por él, no son esos colores. Son tan elementales, tan simples, tan sencillos, que posiblemente él pues escogía la paleta que utilizaba para los demás cuadros, ¿no? O sea que sí, me parece realmente sorprendente. Y sí, lo que tú dices, la magia, la intensidad de la mirada,
Y después la dulzura que pone, porque fíjate la comisura de los labios, ¿no? Cómo él cuida mucho la sombra, las luces en la comisura de los labios, en la definición de los labios. Le da la obra tiene una carnalidad, ¿no? Le da una carnalidad a la obra y a los paisajes lo mismo, ¿no? Esta es la fachada. Esta es la fachada de la Hospital de San Martín. Y él veía desde la Desde esta ventana veía lo que nosotros estamos mirando ahora. El risco, ¿no? El risco. Esta es la parte que más pintó Brahma. O sea, esta es realmente... Brahma tiene el cuadro de donde se ve el risco y las dos palmeras. Deben ser aquellas. Deben ser aquellas. ¿Sí? Bueno, ten en cuenta que el hospital llega hasta allá. Ah, vale. El hospital llega hasta allá. Es que yo recuerdo, en ese cuadro se veían muy bien las dos palmeras. Las dos palmeras esas, ¿no? Que siguen pues en bien, pie. bien. Muy bien, muy bien. Y fíjate, en estas casas de aquí Estas abajo. casas de acá abajo. Son... Vamos, lo que yo he pintado. Sí. Incluso en una época hacía como 3 formas de puertas. Lo que hicimos en Sevilla. En Sevilla también. Sevilla, que eran las 3 puertas. Lo que hicimos en tu galería. Sí, claro. Con las 3 puertas que pasaba tu hijo por la puerta pequeñita con la bicicleta, ¿no? Bueno, pues esto tiene la memoria sentimental, emocional, sobre todo para nosotros, y debe tenerlo para ti. Esto que aquí, este hombre tan efímero, hizo todo su planteamiento de su obra que ahora trasciende tanto, ¿no? Pero el año 85 yo realicé por encargo del Parlamento de Canarias una exposición que llamé Límites de la expresión plástica en Canarias, en la que congregué pues, a un grupo de artistas posteriores a la generación de los 70 y que estaban empezando a desarrollar sus obras, ¿no? Unos más jóvenes, que formaban el grupo de Carlos Matallana, Adrián Alemán, etc., y otros que no se integraban en la generación de los 70 o que parecía que estaban en medio, como eran Pepe Herrera y Luis Palmero. Ellos venían de Dual y tras la exposición de Límite se produjo un encuentro entre todos
esos artistas, ¿no? Y Pepe y Luis pues hicieron muy buena amistad y relación con Carlos Matallana y con Adrián Alemán, y en un determinado momento decidieron hacer la experiencia de montar un taller común que se llamó La Cámara, llamaron La Cámara. Decidimos reunirnos e intentar trabajar juntos, dialogar, hablar y hablar de arte, y esa era digamos, la premisa de formar la Cámara. Y así fue, fueron casi, 3 años, no fue mucho tiempo, pero fueron 3 años bastante intensos, donde todos hicimos una obra muy interesante que salió todo de estas conversaciones, de esas reuniones, de ese roce continuo de unos y otros, ¿no? Y también hicimos exposiciones de otros artistas y actividades de otro tipo, ¿no? Así después, con respecto a la plástica. Y ya te digo, fue un momento muy fecundo para todos y muy divertido, en el fondo, ¿no? Y creo que fue no digo un hito en el sentido fantástico ni nada, pero sí, tanto para nosotros como para muchos artistas, fue como un primer paso para el diálogo y para conectarnos más unos más con otros, ¿no? Porque veníamos de una realidad de pintores que muchos estaban peleados entre ellos, la generación de los 70 era muy convulsa, los anteriores igual, en fin, y entonces nosotros nos planteamos que no podíamos estar todo el día peleándonos por tonterías, cada uno tenía su camino, y respetarnos y admirarnos y ver lo positivo que teníamos cada uno. Y eso fue en parte también la intención de la Cámara, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Un abrazo. Dale. ¿Cómo estamos? Bien. Nos vemos en un sitio donde empezamos Sí, ¿tú estudiaste casi aquí, nuestra vida, sí. ¿Sí? Yo estudié todo el bachillerato Todo el bachillerato. y bueno, el año 64 ¿Tú te acuerdas dimos de arder la iglesia que continúa en ruinas. Sí, yo la vi arder también, era muy pequeño, pero sí recuerdo el incendio ese. Ajá. Y recuerdo además que en la clase de dibujo estaba aquí encima, ¿no? Estaba aquí encima, y era el único sitio que recuerdo de una manera muy, muy grata, ¿no? El aula de dibujo. Sí, claro, estaba todo totalmente habilitado, todo el centro, y hacíamos gimnasia en aquel patio. Sí, exacto, la gimnasia, sí. Y además te traes esto porque... la exposición Mundo, Magia y Memoria. ¿Tú lo organizaste aquí? Sí, exacto. La exposición lo organizaste aquí. Y ayer viendo cosas, me acordé, digo, bueno, mira, voy a llevarle a Carlos la exposición que organizaste, que fue una exposición súper interesante. Preciosa. Sí. Y aparte de que el catálogo quedó muy bien, siempre me he sentido como muy contento de lo que se hizo. Fue una exposición espectacular, sí, es verdad. Sí. Que además era una exposición que inauguraba el centro como centro expositivo, sí, era la primera muestra, que por lo menos de las dos partes, sí se estaba utilizando para exposiciones la parte baja, pero nunca se llegó a utilizar la parte alta, ¿no? Bueno, el leitmotiv, por lo menos, era buscar artistas laguneros, puesto que el proyecto se integraba dentro del quinto centenario de la fundación de la laguna, ¿no? Y entonces fue una propuesta que ofrecía al ayuntamiento de hacer una exposición de artistas residentes o que hubieran nacido en la laguna. Ese era Pero por lo que respecta a ti, lo interesante de la exposición es que tú incorporaste una nueva obra, que era las llamadas esculturas, entre comillas, ¿no? Claro, que no eran esculturas, eran pinturas. Eran pinturas, pero realmente que eran estructuras casi físicas, ¿no? Eso de hecho, era una metáfora muy bonita, ¿no? En los cuadros le daba como una estructura casi de metal, ¿no? De metal oxidado. Exacto, incluso, ¿no? sí, o de roca, de contraluces en medio de un...
Pero claro, la trampa estaba en que no eran esculturas, eran pinturas, ¿no? Claro. Sí. Era como una especie de juego ahí. Pero que además fue interesante porque además fue una serie que curiosamente la continué un poco más y después ya la cerré. Hemos hablado en este reportaje del silencio en tu obra y vamos, puntos de vista de Juan Manuel y de Andrés. Y en la entrevista que hemos tenido, pues me recordaron un pequeño fragmento mío de Estrellarse, en donde decía que realmente el silencio en tu obra, en el fondo lo que propiciaba era una especie de algarabía, y no se entendía el silencio y algarabía, pero para mí algarabía era la cantidad de sensibilidad o de sensaciones que tu obra producía, ¿no? Y entonces, ¿cómo incorporabas a nivel metafórico, pues eso, el sonido a la obra, aunque la obra no sonaba, elementos de los sentidos no visuales que acompañaban y arropaban la obra y que en el fondo eran los que ayudaban a entenderla y a construirla en la mente, ¿no? De hecho, hay una de las exposiciones que yo hice, que tú además la has de recordar, se llamaba Abadía, ¿no? Exacto. Haciendo un poco... Abadía, el ambiente nos inspira. Exacto. Haciendo un poco alusión a ese estado anímico, ¿no? Estado anímico de abierto, porque las abadías siempre han sido abiertas. Además, a mí siempre me ha gustado leer cuando los monjes paseaban y entraban los pájaros, cantaban y tal. Es decir, es un mundo abierto, la abadía es un mundo absolutamente abierto. Pero a la vez es un espacio de recogimiento y de aislamiento también, y de silencio sobre todo, ¿no? De todas formas, lo que es apasionante fue la trayectoria después, y bueno, y una serie de circunstancias que aparecen, yo creo que en la cultura canaria, muy especiales, ¿no? O sea, porque el año 82 empieza a editarse Sintaxis. El año 84 yo me lío la manta a la cabeza y empiezo a sacar Artísimo. No sé, hay una especie de caldo de cultivo que se va ampliando, que no existía antes, y que la generación, incluso la generación del 70 no lo coge tanto, más bien la de ustedes, exacto, que es el final. Exacto, sí. La metafísica nos remite no solo a lo que no se ve, sino a aquello a lo que queda insinuado por lo que se ve, ¿no? Es decir, que es como si lo visible nos mostrara lo invisible, ¿no? Y en la pintura de Luis hay mucho de eso, ¿no? El misterio de lo invisible que está detrás del mundo visible. Esta es una cuestión esencial porque Luis es un pintor del misterio, ¿no? Pero el misterio contenido en la realidad visible. Y cuando Luis pinta, por ejemplo,
2 casas y en medio el mar, el horizonte, está dibujando, está insinuando o metiéndonos en un mundo en el que lo invisible está presente, pero mostrado en lo que estamos viendo, ¿no? Es una especie de dialéctica entre lo visible y lo invisible. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Encantado. Bueno, este es tu paisaje, Luis. En parte, por lo menos, ¿no? Sí, parte, sí. En parte, sí. 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 Además está el mar. Está el mar echado. Aquí se dice el mar echado, ¿no? Como un plato, Como un plato. Como un plato, decíamos nosotros. Sí. Es verdad. Un plato. Para ver, nosotros nos conocimos con Sintaxis, ¿fue? ¿O cómo? Fue antes. Fue antes, ¿no? Mucho antes, porque Sintaxis comenzó en el 83 y nosotros ya nos veíamos en casa. Me acuerdo sobre todo una época en que tú venías mucho por casa después de comer. Sí. Tomábamos algo, en fin. Y a partir de ahí surgió una relación cada vez más intensa, ¿no? Porque yo en el 83, sí, yo recuerdo el encuentro que hiciste tú de revistas en la UIM, fue, ¿no? Exactamente. ¿Eso qué año fue? Eso fue un poco después. Poco después, Eso fue ¿no? Un poco después, sí. Pero sí, además vino Juan Manuel Bonet. Juan Manuel, es que Juan Manuel en Madrid me lo recordaba, ¿no? Sí. Ah, ¿se acordó de eso? Qué curioso. Sí, lo recordaba, ¿no? Qué curioso, sí. Y decía, yo no me acuerdo exactamente qué año era eso, ¿no? Y él lo recordaba, ¿no? Yo tengo el catálogo, se hizo un cataloguito. Sí, porque decíamos, ¿cuándo nos conocimos Juan Manuel y yo? Y decían, pues yo creo que fue por esa época, ¿no? Seguramente, sí. Y posiblemente en ese encuentro, Yo ¿no? creo que los presenté yo. Sí, yo creo que fue en ese encuentro, sí. Toda la idea de Sintaxis fue un modo de probar que existe una especie de hermandad esencial entre las artes, ¿no? Y la fundamental, ¿tú te acuerdas cómo llamaban los clásicos a la poesía y a la pintura, ¿no? Las dos hermanas. Las dos hermanas. ¿No? Sí, porque la base del lenguaje poético, de la visión poética, es la imagen. Es la imagen, Es exactamente. lo que se llama la imagen poética. Y un poeta para mí muy admirado, que es Ezra Pound, decía que la poesía, uno de los grandes poderes de la poesía es llevar a la mente una imagen visual. Una imagen visual, sí. Es fantástico. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace la pintura? Pues exactamente. Exactamente lo mismo, sí. La poesía lleva una... Y claro, esa hermandad hace que exista un intercambio, un diálogo constante entre la pintura y la poesía, ¿no? Pero claro, yo creo que Sintaxis iba más lejos porque Sintaxis quería comunicar todas las artes. Hay un gran tipógrafo, Jean Sichol, ¿no? Que él decía que el blanco era el último signo alfabético, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, decía el blanco era el último signo alfabético. Qué bueno, muy sugerente. Y era verdad. Muy sugerente. Y era verdad porque el blanco es una parte de la composición, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Es un elemento constructivo, ¿no? Igual que el silencio, Igual que en la el silencio, música. Exactamente, en la música. Y en la poesía también. Igual también. La poesía también es un elemento compositivo, ¿no? De hecho, el blanco del papel ya es un elemento de silencio, ¿no? Por supuesto que sí. En la poesía, ¿no? Y eso, claro, ¿no? Y en la pintura, si podemos llamarlo pintura, en el fondo lo era, ¿no? Fontana, ¿no? Lucio Fontana rompía ¿no? el tejido ¿no? del lienzo blanco, ¿no? Lo rasgaba, ¿no? Para interrumpir, digamos, ese silencio. El silencio, sí. Y después otro aspecto también que tú siempre también has planteado en tu obra es la quietud, ¿no? Sí. Hablabas de, y siempre hemos hablado de esa, de quietud, incluso hemos coincidido en la quietud del mediodía, ¿no? Sí. Entonces, ahí también, porque yo, por ejemplo,
cuando planteo los horizontes, a mí me permite jugar con ese vacío, ¿no? Con ese vacío de... A veces con esa referencia de un barco que pasa, pero ese barco siempre está quieto, se mueve mentalmente, Sí, ¿no? sí, claro. Se mueve en la mente casi, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, hay una galerista de Madrid, Elba Benítez, que yo llegué a exponer algunas obras de estas, de barcos, y ella los barcos siempre le molestaban, ¿no? Y yo una vez bromeando con ella, le dije, bueno, pues si te molesta un poco, pues espera que pase el barco, ¿no? Y así ya se va del cuadro, ¿no? Eso está muy bien. Y ella se lo tomó a la risa, pero claro, era verdad, ¿no? Esta realidad nuestra que nos envuelve siempre ha sido, tanto para ti como para mí, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? La envoltura espacial. ¿Te acuerdas cómo llamábamos aquella pequeña colección Espacio al Mar? ¿no? Espacio al Mar. Espacio al Mar, sí. Y los años de jornada también fueron decisivos, ¿no? Todo lo que hicimos allí, ¿no? Sí. No, aquellos fueron... Yo creo que son épocas que no difícilmente se repetirán. Tenía un espíritu único, que no... de colaboración, de colaboración, de construcción, ¿no? De hermandad, incluso, de esperanza, digamos, de modificación. Claro, eran años, los 80 y principios de los 90 sobre todo, en que había una realidad política, ¿no? Esperanzadora en España. Y en Canarias se dieron unas condiciones perfectas porque empezó una especie de autoconocimiento, ¿verdad? Sí, por ejemplo, las páginas de los diarios, ¿no? Sí, la jornada, La jornada, eso hoy en día es impensable. Ningún periódico asume eso, ningún diario asume eso ya, ¿no? Juan Manuel Bonet decía que había que hacer una edición facsimilar, ¿no? De la colección entera, ¿no? Que fueron 5 años. Yo creo que la tengo. Sí. Hay gente que la tiene entera, sí. Yo creo que si no completa, casi completa. Sí. Yo recuerdo, yo salía... Hay montones de dibujos tuyos, montones de dibujos. Sí, ahí hubo mucha colaboración. Muchísimo. En dibujos. Sí. Bueno, pues yo creo que va a ser interesante poner en claro muchas cosas en relación con Oramas y lo que ha significado para nosotros, ¿no? Tanto para ti como para mí y para otros artistas y poetas, ¿no? Una referencia ineludible, ¿no? de la visión del arte, de lo que significa la exploración artística, la exploración creadora, en definitiva, ¿no? Sí, el espectáculo que es la luz en Oramas, ¿no? Algo muy grandioso, ¿no? Único. Yo en mi libro cito una reflexión tuya que me interesó mucho siempre, que además se publicó en Sintaxis. Te acordarás unas notas sobre Oramas tuyas muy bonitas que yo te pedí, te digo, quiero que me... Sí, encantado, ¿no? Hiciste uno de estos, una serie de aforismos preciosos, ¿no? Y decías uno que yo cito en mi libro que dice, en Oramas hay luz, está en la sombra. Está en la sombra. Eso fue así. Eso fue a raíz de un detalle que me fijé, ¿no? Digo, oye, pues está en la sombra, es azul y tal. Por supuesto que sí. Una sombra azul, ya lo creo, sí. Tú tienes, como yo, gustos, digamos, ascéticos, ¿no? Ascéticos por un lado y contemplativos por otro. Sí. O sea que creo que hay un elemento en tu obra que aparece y reaparece desde un principio, ¿no? Y todo remite a lo que alguien llamaba la precedencia y la preeminencia de la contemplación, ¿no? Sí.
igual que nosotros vemos un paisaje y captamos el aura del paisaje, nosotros también tenemos un aura, y todo tiene un aura. La propia obra tiene un aura, y es mantener vivo eso, esa aura, ¿no? Mantener vivo ese mundo invisible, vivo, que está ahí alrededor de todas las cosas.